Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este programa, La Lógica del Derecho. Estamos en nuestro capítulo 5, aquí en nuestro querido canal 8. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de embargos de salarios y de pensiones, hoy un poquito más informales. Vamos a estar precisamente hablando de este tema que es tan solicitado porque las personas quieren saber cómo procede un embargo de salario o si es viable un embargo de una pensión y en qué casos es factible, ¿cierto? ¿Y cuál es el procedimiento adecuado? Pues precisamente para llegar a este punto tan específico. Esta es una amplia preocupación. Cuando estamos hablando en tema de endeudamiento, pues una de las grandes preocupaciones de las personas es precisamente, pues me van a embargar el salario, me pueden embargar la pensión, o yo me gano un salario mínimo, es viable que me lo embarguen, o si yo me gano 2, 3, 4 millones de pesos, ¿cuánto me pueden embargar si estoy incumpliendo la totalidad de mi endeudamiento o alguna obligación que tengo pendiente de pago? Bueno, estas y muchas más preguntas son las que vamos a resolver a través de la emisión del día de hoy en el canal 8. Muchas gracias de antemano a todas las personas que han estado siguiéndonos en nuestras redes sociales, visitándonos en nuestro canal de Facebook, obviamente en el canal 8. También recuerden que tenemos otras redes sociales que son las redes sociales propias de Guerrero Abogados. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de TikTok, en nuestro canal de Instagram y también en nuestro canal de Facebook. Pero estas transmisiones son exclusivas en este momento del canal 8. Haremos también más adelante una parrilla allí en YouTube. Entonces, veníamos hablando, vamos a hablar de embargos de salarios y pensiones. Entonces, hay que tener en cuenta que si estamos pensando en una posibilidad de un embargo es porque tenemos un saldo o una obligación, deuda, como tú le quieras llamar, pendiente de pago, es decir, estamos en mora. Y una de las primeras cosas que pasa cuando estamos en una situación de estas, pues que es que aparte que nos hacen el reporte negativo en las centrales de riesgo por la mora, pues va a ser precisamente que nos empiezan a mandar mensajes de cobro. Muchas veces nos llegan mensajes de cobro que tú sientes como que te están amenazando, que son un poco ofensivos, que son bastante preocupantes respecto precisamente del contenido de los mismos, porque nos empiezan a hacer el mensajito y nos dicen en el mensaje de texto, bueno, lo contactamos de tal entidad, comuníquese con nosotros, evítese embargos, evítese sanciones, evítese demandas. A otras personas simplemente le mandan como de pronto un correo a la empresa, cosa que es indebida, ¿cierto? Solicitando información sobre cuánto se ganan y demás. De esto vamos a estar hablando en otro de nuestros videos porque digamos que no es la forma correcta o adecuada de hacerlo. Pero entonces, ¿es posible embargar el salario? Sí, es posible embargar el salario. Partamos de ahí. ¿Qué me pueden embargar del salario? Entonces recuerden, lo que más se van a aprender el día de hoy, súper importante. El salario mínimo en Colombia es inembargable. ¿A cómo está el salario? ¿A cuánto está el salario mínimo en Colombia hoy? 1.300.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el salario mínimo en principio es inembargable. Y entonces, ¿cómo así que en principio es inembargable? Si estamos hablando de que en principio es inembargable, lo que estamos diciendo es que existen dos excepciones o dos vías o posibilidades bajo las cuales nos pueden embargar el salario mínimo. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias? Listo. Si tú te ganas un salario mínimo y tú le debes a una entidad banco, ¿cierto? Entidad financiera, no te va a poder embargar ese salario mínimo. Listo, porque te ganas el salario mínimo, pues no te ganas más. ¿Qué te van a embargar? Pues no te pueden embargar el salario mínimo, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, esa misma persona le debe a una cooperativa financiera o es codeudor de alguien en una cooperativa financiera, recordemos que los codeudores tenemos la misma obligación que el deudor principal. ¿Qué significa esto? Súper sencillo, que nosotros cuando avalamos pues una obligación, nos convertimos en codeudores de alguien y firmamos por ese alguien para ayudarle. Lo que estamos haciendo es obligarnos en las mismas condiciones que esa persona se obligó. El ejemplo que yo les doy a todos es como si, pues, la persona dice, no, es que yo no me la gasté. No, no importa que tú no te la hayas gastado. Es como si usted se hubiera gastado toda esa plata en gomitas, en puras trululus. No.
vamos a estar obligados de la misma forma. Por tanto, cuando tú eres codeudor, respondes por las obligaciones de las que seas codeudor y te expones a posibles embargos. Si, por ejemplo, eres deudor principal o codeudor en una deuda con una cooperativa y te ganas el salario mínimo, esa es una excepción. El salario mínimo puede ser embargado por cooperativas y por deudas de alimentos. ¿Hasta cuánto? Hasta el 50% de ese monto. No les vaya a dar un infarto, por favor, ya les voy a explicar con calma. ¿Por qué? Porque las personas, cuando uno les dice que hasta el 50%, tienden a pensar a que siempre va a ser el 50% de lo que yo me gano, y no siempre es así. Cuando estamos hablando de las obligaciones alimentarias, pues esto va a depender de la necesidad de ese niño, niña o adolescente, o cuando sea pues alimentos a los padres y demás, pues hay que mostrar la necesidad, hay que ver hasta cuánto de ese salario mínimo nos van a embargar o va a ordenar el juez el embargo. Lo mismo pasa con las cooperativas. Cuando estamos hablando del tema de las cooperativas, entonces el juzgado, el juez, va a decidir sobre qué porcentaje va a ser la medida. Incluso puede que la cooperativa no pida el 50, puede que la cooperativa pida el 30, o puede que pida el 50 y le den el 25, ¿cierto? Entonces ya se decidirá sobre esta medida cautelar directamente el juez. Y sí, ellos sí pueden tocar, como les venía diciendo, el salario mínimo. Resumen, hasta donde vamos todos súper atentos. El salario mínimo en Colombia es inembargable en principio, tiene dos excepciones: deudas por cooperativas y deudas por alimentos, por inasistencia alimentaria, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿una entidad financiera puede embargar a una persona que se gana el salario mínimo en su salario mínimo? No. ¿Listo? Vamos a pasar a hacer una relación similar con el tema de las pensiones. Y ahorita volvemos nuevamente a las personas que se ganan más de un salario mínimo. Listo. Con las pensiones pasa algo similar. Las pensiones, independientemente si son por el salario mínimo o lo que sea, son inembargables. Son inembargables. ¿Qué pasa? Tiene dos excepciones y son las mismas dos excepciones que acabamos de mencionar: deudas por alimentos o deudas con cooperativas. Si este pensionado es un codeudor de alguien que le debe a una cooperativa, pues efectivamente también le van a embargar hasta el 50% de esa pensión. Te pueden demandar a ti, si son codeudores, los pueden demandar a los dos, lo pueden demandar a uno solo. ¿Listo? Entonces, los pensionados tranquilitos cuando me los asustan de que los llaman de un banco y les dicen que les van a embargar la pensión, el banco no le puede embargar la pensión, la cooperativa sí. Entonces hay que identificar la razón social de esa entidad a la que nosotros le estamos adeudando. Mucho ojo, los pensionados. Hay que diferenciar entre el tema de las libranzas y el tema de los embargos. Las libranzas son unos descuentos que nosotros autorizamos que nos realicen directamente nuestro pagador, ¿cierto? En este caso, el fondo de pensiones, que también aplica para las personas pues, que tienen un salario normal. Todos podemos tener créditos de libranza. Los créditos de libranza no son embargos, son créditos que nosotros autorizamos que nos realicen un descuento. Y ese descuento puede ir hasta el 50% o lo podemos autorizar hasta el 50% de lo que nos ganamos. Este es otro tema totalmente diferente. Recuerden que hoy estamos hablando de los embargos. Bueno, cuando hablamos de los embargos de salarios, vamos a devolvernos de las personas que se ganan más de un salario mínimo. Ejemplo, usted se gana 1.600.000, usted se gana 2 millones de pesos, usted se gana 20 millones de pesos, usted se gana 3, 4, 5 millones de pesos, usted se gana más de un salario mínimo. ¿Cuánto nos pueden embargar a las personas que nos ganamos más de un salario mínimo? Entonces aquí empezamos a echar calculadora, muchachos, ¿cierto? Todos los televidentes echando calculadora ahí en su casa. Vamos a ver el ejemplo rápido, listo. El ejemplo rápido con una persona que se gana, por ejemplo, 2 millones de pesos. ¿Cuánto va a ser? Entonces, una persona que se gana 2 millones de pesos, le vamos a restar el salario mínimo, porque el salario mínimo pues es inembargable, ¿cierto? Y a nosotros nos pueden embargar la quinta parte de lo que exceda ese salario mínimo. Entonces, eso que nos restó
después de haberle sacado el mínimo a esos 2 millones, lo dividimos en 5. Y eso es un cálculo rápido, ¿listo? Aproximadamente nos da 140.000 pesos una persona que se gana 2 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, a medida que nos ganemos más, ¿qué va a pasar? Pues que existe la posibilidad de que esa porción, de que esa quinta parte de lo que excede el salario mínimo, pues efectivamente sea más grande. ¿Listo? Entonces, no es que vamos a entrar en una angustia inmediata, pues, a salir corriendo, a rasgarnos las vestiduras, porque no, ya hay que ser conscientes de que si ya tenemos esta situación, de que si están a punto de que nos embarguen, hay que mirar cómo vamos a actuar y hay que identificar si le debemos a una entidad financiera, si le debemos a una cooperativa, ¿cierto? Si le debemos a quién, pues las cooperativas, obviamente, el 50 pueden solicitar, pues, unos porcentajes superiores. ¿Por qué razón? Pues porque las cooperativas tienen unas condiciones y una normatividad especial, porque precisamente ellos trabajan con dinero de los asociados, ¿cierto? Entonces ellos van a tener unos beneficios allí cuando van a hacer la reclamación de su dinero. Entonces, para que proceda un embargo, ¿qué va a pasar? No es que le manden una solicitud la entidad a su empresa, no, para nada. Mucho ojo, pues, no pasa así. Lo primero que va a pasar es que ellos nos tienen que demandar a nosotros, es decir, tienen que acudir a la vía judicial. Entonces, esa entidad a la que nosotros les debemos, ese banco A, ese banco B, bueno, quien nos vaya a demandar va, inicia un proceso, radica una demanda. Ellos pueden solicitar las medidas cautelares previas con la demanda o posterior, es decir, durante el trámite judicial. ¿Qué es lo normal? Que las medidas cautelares se soliciten con la radicación de la demanda. Entonces, ellos ya la radican, el juez que le corresponda, pues ya revisarán en el juzgado, admitida esta demanda, pues se van a dar dos situaciones. Van a generar un documento. Los documentos a través de los cuales se pronuncian los despachos o los juzgados se llaman autos. ¿Listo? Entonces van a generar como la admisión, que sería el auto que libra mandamiento de pago y es el que ordena el pago del endeudamiento que nosotros tenemos. Y ahí es donde indica que tenemos 5 días para pagar, 10 días para contestar. De este tema vamos a estar hablando en otro de nuestros capítulos, episodios de acá de La Lógica del Derecho en nuestro canal 8. Pero entonces, nos demandan, admiten la demanda, también solicitan las medidas cautelares y esas medidas cautelares el juez las verifica y determina cuáles medidas cautelares pues va a decretar, ¿cierto? Entonces, también decreta las medidas a través de otro auto, de otro documento, ¿cierto? Y con ellas se generan unos oficios. Cuando estamos hablando de medidas cautelares, no estamos hablando de que de que es que nos van a meter a la cárcel, de que nos van a llevar presos, no. Cuando hablamos de medidas cautelares, estamos hablando pues que son medidas previas que lo que buscan es como garantizar de una u otra forma el pago de una obligación y evitar que las personas muchas veces salgan del patrimonio que tienen. Las medidas cautelares normalmente, pues las conocidas, son cuáles, para que ustedes me entiendan. Embargo de bienes, muebles o inmuebles. El embargo a mí me gusta así como con ejemplos prácticos. Del carro. Después vamos a estar hablando de este tema. Hoy estamos hablando de salarios y pensiones. Embargo del vehículo, embargo del inmueble, embargo del porcentaje del inmueble, embargo de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo de esa persona que se gana más de un salario mínimo, ¿cierto? Solicitan en la medida cautelar. Si fue una cooperativa, solicitó, pues así se gane el salario mínimo, se gane más. Y bueno, el juez la decreta. Al decretarla también van a generar un oficio, que es otro documento donde el juez pues como coloca toda la información de ese proceso que se está tramitando y con ese oficio lo deben de llevar ese documento a mi empleador, ¿listo? Donde yo trabajo, a mi empresa. Entonces mi empresa van a radicar eso y le van a dar trámite, ¿listo? Y ellos deben de pues acatar la orden judicial, por tanto deben de disponer, empezar a realizarte esos descuentos por embargo
Y todos esos dineros no se van directamente para el banco, la entidad financiera que me mandó mucho ojo. Esos dineros se van a órdenes del despacho, se consignan en el banco agrario, a una cuenta de depósitos judiciales del despacho con ese radicado, con la cédula suya. Y allá van a estar guardando, por así decirlo, pues esos dineros que nos están descontando. Así que ellos no llegan directamente a la entidad que me tiene demandado. La entidad que me tiene demandado va a tener que hacer otro proceso ante el juzgado para que cada cierto tiempo le hagan entrega de esos títulos o de esos dineros. Listo. Cuando nos encontramos nosotros en una situación de estas, no podemos pretender. La pregunta del millón es, ¿a mí por qué no me avisan? ¿A mí no me avisaron? ¿A mí no me dijeron nada? No, a nosotros nadie nos avisa. Puede que incluso nunca nos llamen a decirnos que nos van a demandar. Nosotros sabemos desde el principio que tenemos un pendiente de pago y que en cualquier momento a nosotros nos pueden demandar. La segunda pregunta del millón, ¿cuándo me van a demandar? No, es que normalmente a ustedes de que entran mora ya lo pueden demandar. Casi todos los pagarés tienen la cláusula aceleratoria que permite que ellos aceleren el plazo y cobren la totalidad de la obligación porque nosotros no pagamos. Pero es lo que yo les digo a todos, o sea, a usted, pues, ¿a quién lo van a demandar por dejar de pagar un mes? A nadie, pues, de pronto 2 meses, a nadie, pero pues uno ya sí dice 3 meses, 4 meses, 5 meses. A medida que pase más tiempo, existen más probabilidades o posibilidades de que a nosotros nos demanden. ¿De qué va a depender de eso? De diferentes factores, si la persona tiene o no tiene patrimonio, si el crédito está garantizado, si hay como con qué perseguirle, qué cobrarle. Entonces, cuando nosotros les hablamos de eso, hablamos de que evidentemente pues cada situación es diferente y cada caso pues va a tener unas connotaciones distintas. Entonces, si usted de repente, ¿cómo se puede dar cuenta que lo embargaron? 1, les llegó la notificación de la demanda y pues ya le avisaron en la empresa que le iban a descontar. De repente no le ha llegado la notificación de la demanda y usted llega un día y le llegó menos plata en el salario y cuando usted va y mira la colilla, descuento. O puede pasarle que usted esté allá y lo llamen de recursos humanos o del área contable y le cuenten que le van a empezar a hacer las deducciones. ¿Qué hacer cuando ya estamos en una situación de esas? Pues hay que comunicarnos. 301-321-9007, aquí lo tienen. Las asesorías en nuestra firma tienen un costo, evidentemente, te podemos guiar, te podemos orientar, indicarte qué va a pasar dentro de este proceso y cómo puedes solucionar, qué vías de solución hay, cómo serían las condiciones de negociación en este caso y pues evidentemente si tú quieres parar ese embargo, que tengas esos descuentos a sus salarios, esos descuentos a la pensión, si eres un pensionado que se vio perjudicado por algún tipo de embargo, por deudas con cooperativas y demás, pues vas a poder mirar también la opción de acogerte a la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante, que como lo hemos dicho de pronto en alguna ocasión, para remates, para embargos, suspende descuentos por libranza y suspende descuentos por temas de embargo. ¿Qué positivo tiene esta ley? Que no solamente va a suspender el embargo del salario, sino que también va a suspender ese proceso ejecutivo para que ese proceso no continúe. Cuando usted es una persona que ya pagó, que hizo un pago parcial o esa obligación se encuentra en condiciones para ser declarada una prescripción, que yo les hablé un poquito de esto en otro video, que vamos a ampliarlo obviamente en otro de nuestros capítulos, pues vamos a poder solicitar, como les venía diciendo, también una buena contestación de la demanda para solicitar, no, sino responder dentro de los términos de ley, dentro de los tiempos dados por la ley, porque no nos podemos pasar de ahí y alegar, por ejemplo, un pago total, un pago parcial, una prescripción de la obligación o hacernos pues una buena defensa técnica en caso pues de que haya probabilidades para esta persona. Soluciones hay. Ya saben, el día de hoy aprendieron cómo funciona, cómo procede, que primero nos tienen que pues demandar, que no nos van a avisar, que no nos pueden embargar en principio nuestro salario mínimo, que hay unas excepciones para las pensiones que también en principio son inembargables, que hay solución para el tema de el endeudamiento y que hay una norma que se llama ley de insolvencia que también puede parar los procesos y los embargos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad.